Bueno, y ya empezamos a calcular. Lo primero que vamos a calcular es la media, que es el estadístico más conocido. ¿Cómo se calcula la media? Pues muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos 7 alumnos y 7 notas. Y me preguntan cuál es la nota media. Pues la nota media se calcula sumando las 7 notas y dividiendo por el número total de alumnos. En este caso, 7. ¿De acuerdo? No, la media yo creo que no presenta ningún problema, ¿no? Por lo menos en este caso tan sencillo. Después se puede complicar un poquito más, pero no mucho más. Por ejemplo, aquí es un poquito más complicado. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos lo mismo, notas y alumnos. Pero ahora no tenemos una nota para cada alumno, sino que tenemos una frecuencia absoluta con el número de alumnos que tiene esa nota. Es decir, las notas son la variable, la x sub i, y me preguntan la puntuación media. Fijaros que me preguntan puntuación media y por eso la x sub i son las notas, claro. No confundamos la x sub i con la f sub i. Las notas es la variable y es la que lleva la x. La f es el número de alumnos que tiene esa nota. Es decir, repito, hay 12 alumnos que han sacado 3, 18 alumnos que han sacado 4, 30 que han sacado 5, y así sucesivamente. ¿Cómo se calcula la nota media? Pues igual que antes, pero claro, ahora, a la hora de sumar, yo no sumo 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9, no, porque el número de alumnos que han sacado esas notas no es 1, 1, 1, 1, 1 como antes, sino que hay 12 alumnos que han sacado 3, yo tengo que sumar el 3 12 veces, tengo que sumar el 4 18 veces. ¿Cómo se suma 12 veces 3? Se multiplica, una suma repetida es una multiplicación. Sumar 12 veces 3 es 12 por 3. La media es igual. Primero la nota. Sumo 3 12 veces. Sumo 4 18 veces. Sumo 5 30 veces. Sumo 6 26 veces. Sumo 7 10 veces. Sumo 8 4 veces. Y por último sumo 9 2 veces. Todo eso dividido por la suma de las frecuencias. Es decir, 12 más 18 más 30 más 26 más 10 más 4 y más 2. ¿La A la ha hecho alguien con la calculadora? ¿La A te sale? Pues venga, vamos a darle un voto de confianza. La media, valor por frecuencia más valor por frecuencia más valor por frecuencia partido la suma de las frecuencias. Algo parecido. Pero ahora la única dificultad que tiene este problema es saber distinguir la x de la f. ¿Qué es la x? Aquí. ¿Qué es la variable? ¿Sí? Fijaros, para darnos cuenta de eso tenemos que ver qué me piden. Me dicen la sanción media impuesta. Si la media va a ser sobre la sanción, es que la variable estadística es la sanción, el importe de la sanción. Entonces, la variable estadística aquí son 300, 600 y 1500. ¿Y la frecuencia? Pues el número de multas que han puesto, 125, 42 y 4. ¿Cómo se halla la media? Pues igual que antes. La media es igual a 300 por 125 más 600 por 42 más 1500 por 4. Y dividido todo por 125 más 42 y más 4. La media es la sanción media y por tanto la variable estadística es la sanción económica, claro. ¿Y la frecuencia entonces? El número de veces que se ha puesto esa multa. Creo que daba la C. Bueno, a ver, fijaros bien una cosa que va a ser importante para el siguiente problema. Y es que si yo sumo las frecuencias absolutas, que en este caso da 4 y 2, 6 y 5, 11, 171 me parece. Esta cuenta que tengo aquí es lo mismo que 300 por 125 partido 171 más 600 por 42 partido 171 y más 1500 por 4 partido 171. ¿Vale? Lo que hemos hecho ha sido el denominador ponerlo en todos los sumandos. ¿Alguien sabe cómo se llama 125 partido 171? Lo hemos visto aquí hoy. No cuánto vale, sino cómo se llama. Le hemos dado nombre hoy aquí. Eso es la frecuencia relativa, porque fijaros que es el tanto por ciento, pero por 1, en vez de por 100.
Esto es la frecuencia relativa de cada uno de las multas. ¿Y por qué os cuento esto? Porque es posible hallar la media solamente con las frecuencias relativas, como estáis viendo. Por ejemplo, el siguiente problema. El siguiente problema me da un porcentaje, otro porcentaje, otro porcentaje, otro porcentaje y otro porcentaje. Con lo cual uno puede hacerse un poco de lío sobre qué me están diciendo. Vamos a ver. Me dice el interés medio. Eso significa que la variable estadística que yo tengo que medir es el interés. Luego, cuando yo ponga x sub y, tengo que hablar de interés. ¿Cuáles son los valores del interés? Pues los valores del interés son 6%, 9%, 11%. Esa es la variable estadística. Y ahora, ¿puedo yo hallar las frecuencias absolutas como tenía anteriormente? Pues no, no puedo hallarlas. No lo sé. ¿Qué me dan entonces? Pues lo que me dan son las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas me las dan, porque me dice el 25% de sus depósitos. Frecuencia relativa, ¿cuál es? 0,25. Recordad que la frecuencia relativa es el tanto por ciento dividido entre 100. 0,25. El 40% al 9. 0,40. ¿Y el resto? Pues claro, el resto es, si 25 por un lado y 40 por otro, 65. El resto es 35. 35% al 11. 0,35. ¿Y con la frecuencia relativa puedo yo hallar la media? Lo acabo de decir. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer la media de la siguiente forma. Media es igual a x sub 1 por f sub 1 más x sub 2 por f sub 2. Y así sucesivamente, tantas variables como tenga, por tantas frecuencias como tenga. Es decir, en este caso, la media sería igual a 6 por 0,25 más 9 por 0,40 más 11 por 0,35. La C, dicen por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, primer problema, saber distinguir cuál es la variable de la frecuencia. Segundo problema, darse cuenta que cuando me dan los porcentajes me están dando las frecuencias relativas. Y tercer problema, que la media se puede calcular a partir de las frecuencias relativas. Parecido al de antes. De nuevo, ¿cuál es la variable? Porque fijaros que todos son porcentajes. ¿Cuál es la variable y cuál es la frecuencia? Pues fijaros, me dicen el incremento del gasto. Esa debe ser la variable. Incremento del gasto. ¿Cuáles son los incrementos del gasto? Pues 12, 7 y 3. Esos son los incrementos. Esa es la variable. ¿Y las frecuencias? Pues el consumo energético de una familia es 35% combustible. Frecuencia relativa, 0,35. Energía eléctrica, 0,45. Gas, 0,2. El incremento medio es, pues lo mismo de antes, es 12 por 0,35 más 7 por 0,45 más 3 por 0,2. ¿De acuerdo? Entonces, variable, el incremento. ¿Por qué el incremento? Porque me lo están diciendo que es la media que yo tengo que hallar. Las frecuencias me lo dan en valores absolutos, las frecuencias, pero bueno, perdón, en valores absolutos, me lo dan en tantos por ciento, pero pasarlo a tantos por uno es directamente dividir entre 100 el valor. Y la fórmula, pues, cada uno de los valores por cada una de las frecuencias. ¿Cómo se halla la velocidad media de un recorrido? Si yo voy de la ciudad A a la ciudad B y me dicen cuál es la velocidad media, ¿qué datos me tendrían que dar? Me tendrían que dar la distancia entre los dos puntos y cuál sería lo otro. El tiempo que he tardado. Para hallar la velocidad media es de cuánta distancia estoy hablando y en cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuál es la distancia recorrida? Voy a ponerla aquí. Primero, distancia recorrida, partido, tiempo tardado. ¿Cuál es la distancia recorrida? 60. ¿Y cuánto tiempo hemos tardado? 2,5 horas. 60 kilómetros a 2,5 horas. Por supuesto, la velocidad sale en kilómetros por hora, claro. Por eso hemos dividido kilómetros entre horas. Y 60 entre 2,5, 24. ¿Pensáis que la velocidad media es la media de las velocidades? ¿Cuál es la velocidad del viaje de ida? Vamos a llamarle V ida. 30 kilómetros en una hora. 30 kilómetros por hora. ¿Y la de vuelta? O sea, la velocidad es 30 entre 1,5.
Y eso sale 20. ¿Seguís pensando que la velocidad media es lo mismo que la media de las velocidades? No, no lo penséis, porque no es verdad. La velocidad media no es la media de las velocidades. Es distancia recorrida por el tiempo tardado. Eso sí es la velocidad. Lo digo porque yo no sé si esta ha caído alguna vez, pero la probabilidad de que pongáis 25, como veis, es alta. No pongáis 25, que no es la respuesta correcta.